Cuando pensamos en Sirius Black, solemos imaginar a uno de los mayores héroes de Harry Potter, el padrino de Harry, el mejor amigo de James Potter, un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por las personas que amaba. Y todo eso es cierto, pero también existe otra realidad, una realidad que es mucho más triste. ¿Puede una persona quedarse atrapada en el pasado? No hablo de los recuerdos, no hablo de la nostalgia, hablo de algo muchísimo más profundo, porque cuando Sirius murió tenía 36 años, sin embargo en muchos aspectos seguía comportándose como un adolescente, impulsivo, temerario, obsesionado con viejas rivalidades, incapaz de dejar atrás ciertos conflictos, y cuanto más analizamos su historia, más evidente resulta una posibilidad inquietante. ¿Y si Sirius Black nunca llegó a superar a Hogwarts? ¿Y si una parte de él quedó atrapada allí para siempre? Porque para entender realmente a Sirius no basta con hablar de la prisión de Azkaban, tenemos que hablar de lo que la prisión le arrebató. 12 años de vida, 12 años de experiencias, 12 años de crecimiento, 12 años, durante los cuales el resto del mundo siguió avanzando, mientras él permanecía detenido en el tiempo, y quizás esa fue la verdadera tragedia de Sirius Black. Vamos a descubrirlo. ¡Let's go! La historia de Sirius comienza mucho antes de Azkaban. Comienza en una de las familias más prestigiosas y oscuras de todo el mundo mágico, los Black, una familia obsesionada con la pureza de la sangre, con el estatus, con las tradiciones, mientras otros miembros de su familia abrazaban aquellas ideas. Él las rechazaba, mientras los Black admiraban a los futuros mortífagos. Sirius admiraba algo muy diferente, la libertad, y eso lo convirtió en un rebelde, porque también lo convirtió en alguien que nunca aprendió a gestionar adecuadamente los conflictos. Durante su adolescencia, cuando algo no le gustaba, simplemente luchaba contra ello, no negociaba, no reflexionaba, no daba un paso atrás, simplemente lo atacaba, y esa forma de afrontar los problemas lo acompañaría durante el resto de toda su vida. Cuando llegó a la escuela de Hogwarts por primera vez, todo cambió, porque encontró una familia, no una familia de sangre, sino una familia elegida, James Potter, Remus Lupin y Peter Pettigrew, con quien más adelante formaría el grupo de los merodeadores. Aquellos años fueron probablemente los más felices de toda su vida. Las bromas, las aventuras, las noches explorando el castillo, la sensación de que el futuro era infinito. Pero después de esto las personas crecen, maduran, cambian, la adolescencia queda atrás. Sin embargo, Sirius Black nunca tuvo esa oportunidad, porque justo cuando estaba entrando en la edad adulta, comenzó una guerra, y poco después, llegó la tragedia que cambiaría su vida para siempre. La muerte de James y Lily Potter destruyó el mundo de Sirius. No solo perdió a sus mejores amigos, perdió aquello que daba sentido a su vida. Y para empeorar las cosas, todos creyeron que él había sido el culpable. En cuestión de horas pasó de ser un héroe a convertirse en el enemigo público número uno. Y aquí es donde la tragedia de Sirius Black se vuelve todavía más cruel, porque Sirius no fue simplemente una víctima de las circunstancias, también tomó una decisión que sin saberlo cambió el destino de todos. Cuando James y Lily Potter tuvieron que esconderse de Voldemort, utilizaron el encantamiento Fidelius. Ese hechizo ocultaba su ubicación dentro de una persona concreta, el guardián del secreto. Mientras esa persona no revelase el lugar, nadie podría encontrarlos, ni siquiera Lord Voldemort. Todo apuntaba a que Sirius Black sería el guardián, era el mejor amigo de James, el más obvio, el más leal, el que cualquiera habría esperado. Y precisamente por eso Sirius tuvo una idea. Si todos pensaban que él era el guardián, Voldemort también lo pensaría. Así que propuso hacer un cambio en secreto, y que el verdadero guardián no fuese él, sino Peter Pettigrew. La lógica parecía inteligente. Sirius Black sería el señuelo, y Peter, al ser aparentemente el más débil y menos sospechoso, pasaría desapercibido. Pero esa decisión terminó condenando a James y Lily Potter, porque Peter ya los había traicionado, y en cuanto tuvo el secreto en sus manos, se lo entregó a Voldemort. Así fue como Voldemort encontró la casa de Godric's Hollow. Así fue como murieron James y Lily Potter, y así fue como Harry Potter quedó huérfano. Pero la tragedia no terminó ahí. Cuando Sirius descubrió lo que Peter había hecho, fue a buscarlo. No solo buscaba justicia, buscaba venganza, buscaba una explicación, buscaba descargar todo el dolor, la rabia y la culpa que sentía en ese momento. Pero Peter fue más rápido y más habilidoso, y sobre todo, fue mucho más astuto. En una calle llena de muggles, Peter gritó lo bastante alto para que todos oyeran que Sirius había traicionado a los Potter. Después, provocó una explosión devastadora. 12 muggles murieron, y seguidamente se cortó un dedo. Se transformó en su forma animaga de rata, y desapareció entre los escombros. Seguidamente llegaron las autoridades mágicas, que encontraron una escena perfecta. Una calle destruida, 12 personas muertas, un dedo de Peter Pettigrew, y a Sirius Black, riendo de forma histérica, completamente roto por lo que acababa de ocurrir. Para el ministerio no había ninguna duda. Sirius Black era el traidor. Había entregado a James y Lily Potter. Había asesinado a Peter. Había matado a 12 muggles. Y sin juicio justo, sin investigación real, y sin que nadie escuchara su versión, fue enviado a Azkaban, 12 años sin libertad,
12 años sin amigos, 12 años sin futuro. Y es que hay algo que no debemos de olvidar. La prisión de Azkaban no es una prisión normal. Esta no solo castiga, congela. Mientras Sirius permanecía encerrado, el resto del mundo seguía adelante. La gente envejecía, maduraba, construía nuevas vidas, pero Sirius no. Este seguía atrapado en el peor momento de su existencia, una y otra vez, en un bucle constante, durante más de una década. Hasta que un día, al ver que Peter Pettigrew continuaba vivo, en una foto del periódico en la que aparecía en su forma animada junto a la familia Weasley, consiguió reunir las fuerzas suficientes y escapar de Azkaban, haciendo que aparentemente recuperase su libertad. Pero nunca recuperó el tiempo perdido, y eso es algo que podemos ver constantemente. Su obsesión con Peter, su odio hacia Severus Snape, su necesidad constante de actuar, su incapacidad para permanecer quieto, incluso su relación con Harry Potter, porque aunque amaba profundamente a su ahijado, a veces parecía ver en él algo más. Veía a James, veía los años que perdió, veía la vida que le habían robado, y eso lo llevaba a tomar decisiones impulsivas, como si una parte de él siguiera siendo aquel joven de Hogwarts, convencido de que podía resolverlo todo lanzándose de cabeza al peligro. Y quizá el mejor ejemplo de esto sea su relación con Severus Snape, porque incluso después de Azkaban, incluso después de la guerra, después de perder a James, Sirius seguía reaccionando ante Snape como si ambos continuaran siendo estudiantes, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todavía estuviera en Hogwarts. Y eso nos dice mucho sobre su estado emocional, porque los adultos suelen aprender a convivir con ciertos conflictos, pero Sirius no, parecía incapaz de abandonar algunas batallas, como si parte de él hubiera quedado atrapada, exactamente donde todo comenzó. Y aquí es donde aparece la verdadera tragedia de Sirius Black. No fue la prisión de Azkaban, ni siquiera su muerte a manos de Bellatrix. La verdadera tragedia fue que le robaron la oportunidad de crecer. Le robaron 12 años, que jamás recuperaría. 12 años durante los cuales el mundo siguió avanzando sin él. Por eso, cuando finalmente regresó, parecía un hombre adulto físicamente, pero en muchos aspectos seguía siendo aquel joven rebelde, que recorría los pasillos de Hogwarts junto a James Potter, y quizá por eso conectó tan rápido con Harry Potter, porque ambos compartían algo. Los dos habían perdido una familia, los dos habían perdido una infancia, y los dos estaban intentando encontrar su lugar en un mundo que les había arrebatado demasiado. La diferencia es que Harry Potter todavía tenía tiempo, y Sirius Black no, y tal vez esta sea la razón por la que su historia y su pérdida sea tan dolorosa, porque no estamos viendo únicamente la caída de un héroe, estamos viendo la caída de una persona que nunca tuvo la oportunidad de crecer o de convertirse en quien querría haber sido. ¿Y tú? ¿Crees que Sirius Black nunca pudo crecer y que se quedó anclado en la adolescencia? Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete que es totalmente free y nos vemos en el siguiente videíto. Se lo dijo el Dementor. ¡Su huevo!